Hola mis amigos de las redes sociales, hoy es domingo, día de compartir palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy vamos a hablar de un tema muy trillado, muy conversado, muy analizado, sin embargo actual, que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe, según la palabra en Hebreos 11:1, dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Cuándo es otorgada la fe? ¿O qué es la fe? La fe es un regalo de Dios que es otorgado para nosotros los cristianos católicos en el momento del bautismo. Somos sumergidos en el agua, muertos y con el Señor Jesucristo sumergidos en ese, sellados, más bien dicho, sellados con esa presencia del Espíritu Santo que nos sella como hijos del Altísimo, hermanos de Cristo, coherederos del reino. Ahí recibimos nosotros la gracia, recibimos la fe, es un regalo de Dios. Y al mismo tiempo recibimos dones y carismas necesarios para la misión a la que hemos sido llamados, porque todos hemos sido llamados a una misión. Y ahí es donde viene la fe. Tenemos que nosotros ir a través de estos dones y carismas, ir viendo lo que el Señor nos tiene preparados para nosotros cumplir la misión a la que nos ha llamado. Y ahí se responden esas tres preguntas existenciales: de dónde vengo, a dónde voy y quién soy. Para nosotros los cristianos es muy sencillo, porque nosotros venimos de Dios y vamos a Dios. ¿Y quién soy? ¿Quién me define quién soy? Precisamente la actuación de la misión a la que he sido llamado, que tengo que cumplirla. Tengo que serle agradable a Dios en este camino que Él me ha trazado. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, hay un tipo de fe que, aparte del espiritual, porque el espiritual es la confianza en ese Dios que no necesita explicaciones ni comprobaciones ni nada, es una fe auténtica. Y la otra fe es la fe humana. La fe humana es un principio de fuerza y poder que se ejerce para un proyecto específico, digno, que nos genera una esperanza. Esa es la fe humana. Es más, los no creyentes o los que no creen en nada, como los que no conocen al Señor, como son los japoneses, los chinos, los hindúes, ellos no son cristianos, no conocen a Dios, pero tienen una fe, esa fe humana que es la fe que todos tenemos. Sin embargo, nosotros los cristianos estamos llamados a tener una fe adulta. No solamente cuando se nos otorga la fe al principio como regalo y que es una fe niña, sino que luego después se requiere una fe, como dice San Pablo en la carta de los Hebreos. Ya no, dice, en los Hebreos dice, ya no les voy a dar a ustedes alimento como niño, como leche. Ya ustedes deben de prepararse para el alimento sólido, que no es una exhortación más que a la madurez. Una fe adulta, una fe madura, es aquella que cree, confía y depende de Dios. Esa es una fe adulta. En muchos de los casos de los cristianos católicos, sobre todo, permanece la fe niña, la fe de que Dios hace todo, nosotros no necesitamos hacer nada. Y en ciertas iglesias que creen que por la gracia simple, y no, ¿verdad? Santiago nos exhorta que también son las obras. Y bueno, y hay tratados, ¿verdad? De que dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo a través de mis obras te muestro mi fe. Ya han sido tratados que ya están aceptados de que sí se requieren las obras humanas para la salvación. Entonces, ¿cómo lograr una fe madura? La fe la obtenemos en el momento del bautismo. Ahí nos llega la gracia del Espíritu Santo. Posteriormente de la gracia, el cristiano debe llevar un proceso de formación, para que crezca hasta la estatura de Cristo, esa medida. Y así de esa forma, doblegar la voluntad, que es lo más difícil que tiene el hombre, doblegar su voluntad. Porque no solamente es cuestión de creer. Dice la carta
en Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Y en Mateo 7, 5 creo por ahí, dice Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ahí es donde viene la voluntad. Una voluntad sometida a aquel que es digno de toda oración. Para que se dé este crecimiento. Esta fe adulta de creer, confiar y depender de Dios. Pero en ese sentido, en ese orden. Para que nuestra fe sea una fe adulta, no una fe niña. Una fe que, de acuerdo al proyecto de Dios, de acuerdo al plan de Dios que nos llama, que nos equipa para cumplimentar la misión a la que hemos sido llamados, ejercerla con autoridad y saber a ciencia cierta, como cristianos, qué estamos haciendo aquí. La fe es imprescindible, pero una fe madura, una fe adulta, una fe que estemos conscientes que estamos aquí en un proyecto que por supuesto es perecedero. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero todos sabemos hacia dónde. Bueno, los que hemos dilucidado qué es lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros, indudablemente. Pero menester será de nosotros descubrir ese proyecto que Dios tiene para nosotros y cumplirlo. Ya hemos dicho en múltiples ocasiones que el reino es aquí. El reino de Dios es ahora y es aquí. Tenemos que ser cristianos que estemos constructores del reino. Por eso dicen, donde veas dos personas trabajando por el reino, ten la seguridad que el Espíritu Santo estará ahí presente. Una vez me dijo un amigo, me dijo, oye, te voy a poner una parábola para explicar eso de la fe. Le dije, a ver, ¿cuál? Porque yo me las sé casi todas. Dice, no, mira, eran dos labradores que estaban batallando mucho porque la seca era muy fuerte. Y en eso escuchan la voz de Dios que les dice, les voy a enviar la lluvia. Uno de ellos se pone a preparar la tierra y el otro se sienta a orarle a Dios. ¿Cuál de los dos labradores eres tú? Me estaban invitando a un proyecto político, fíjense. Y entonces yo le digo, no, sí, ya sé lo que pretendes, ya sé. Pero a lo que tú me exhortas, y tienes razón, es a que el creerle a Dios no solamente significa esperar y ponerme a orar, significa poner manos a la obra. Yo dilucido eso, es poner manos a la obra para realizar ese proyecto al que hemos sido llamados. Y con eso concluyo. Nosotros, a través de la fe, deberemos de ser ese siervo que escucha la voz de Dios, que confía en el Señor y sobre todo que aprende a depender de Él sometiendo su voluntad. La voluntad es lo más difícil que tiene el hombre de someter y es lo que Dios quiere para que nosotros seamos dignos de esa adoración que le damos a Dios, que nos provee de todo. El Yahvé Jireh, el Yahvé proveedor de todo, para que seamos nosotros felices llevando al cabo ese plan que Dios tiene para nosotros. Esa es la fe. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.